¿Les parece bien? ¿Procedemos? Sí, perfecto. Adelante. Pues muy buenas tardes a todos quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales. Mi nombre es Eugenio Vázquez, tengo el honor de ser el rector del Colegio de Veracruz y el día de hoy están todos invitados para participar en este foro virtual de El mundo y las relaciones internacionales después del COVID-19, que sin duda es uno de los temas que se han estado explorando por gente seria alrededor del mundo y en las redes sociales. Y en esta ocasión tenemos el privilegio de tener a dos invitados de gran calado. En primer lugar, quiero referirme al doctor Francisco Gil Villegas, quien es miembro de nuestro claustro, pero él es investigador de tiempo completo del Colegio de México. Él es un prestigiado investigador con doctorado en estudios políticos en la Universidad de Oxford, el doctorado en ciencia política por la UNAM, tiene también la maestría en ciencia política por el Colegio de México, así como su licenciatura en relaciones internacionales por el mismo Colmex. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 3 y además, orgullosamente, desde hace algunos años, miembro también del Colegio de Veracruz. Él, para dar inicio, nos hablará. Quiero también darle la bienvenida al doctor Octavio Segovia, quien es miembro del Colegio de Veracruz, parte de nuestros investigadores, especialista en el tema de pandemias, ya lo veremos más adelante. Bienvenido también, Octavio. Muchas gracias a todos quienes ya se están conectando y a quienes nos acompañan. Y para no perder más tiempo en introducciones, solamente quisiera, doctor Francisco Gil Villegas, pues poner en antecedente esta circunstancia que a todos nos tiene haciendo trabajo en casa, pero que sobre todo nos tiene preocupados, y el Colegio de Veracruz no es ajeno a ello. El Colegio de Veracruz es una institución que se ha desde su fundación propuesto ser un faro de conocimiento para los veracruzanos. Y quisiera en ese sentido que nos pudiera ilustrar, doctor, cómo podemos pensar el mundo y sus relaciones internacionales después de esta pandemia, donde sabemos que ya países como Francia, como Italia, ya como China, ya están reabriendo otra vez su vida de manera escalonada. Cada país lo está haciendo de manera diferente. Los pronósticos del Fondo Monetario Internacional y de los diferentes organismos están hablando de un impacto distinto en cada uno de los países, desde luego impactos negativos, pero sobre todo quisiéramos saber algo que es fundamental para todos quienes nos interesa el estudio de la ciencia política, esta dicotomía Estados Unidos-China después del COVID, doctor. Muy bien. Estoy ya en pantalla porque veo que hay algo que... Ah, bueno, perfecto. ¿Ya estoy en pantalla? Muy bien. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes y lo primero que pues habrá que decir es que ya ha habido toda una serie de discusiones en foros académicos, políticos, diplomáticos de diversas partes sobre cómo será el mundo una vez que termine la pandemia o pasemos la crisis más aguda de esta pandemia. Se ha dicho, por ejemplo, pues que el mundo será esencialmente distinto a lo que hemos conocido, porque como resultado de esta pandemia, hay unos que consideran que China será la ganona y que finalmente consolidará su posición como la gran potencia mundial. Solo un ruego a todos los participantes. Les pediría que todos apaguen sus micrófonos y solo al final, en la etapa de preguntas y respuestas, pudieran encenderlos para no distraernos con las voces de cada uno de nosotros y hasta el final hacer uso de ellos. Perdón, doctor, adelante. Sí, y no estoy seguro de que estoy saliendo en pantalla porque yo veo otra imagen. Sí, no se ve, doctor. Alguien más partiendo la pantalla. Alguien más se metió a la pantalla, rector. A ver, un segundito. Ajá. A ver, ya los veo a ustedes. Hay 129 participantes.
Hay una persona llamada Rosa Laura que está compartiendo pantalla. Que si puede apagar su video. Maestra Rosa Laura, por favor apague su compartir pantalla. Sí, porque eso es lo que está apareciendo también en mi video. No aparezco yo. Un segundo. Sí. Ahora sí ya. Ya. Creo que ahora sí ya está. Ojalá. Bueno, muy bien. Entonces, muy buenas tardes de nuevo y simplemente sintetizando, el mundo que vamos a conocer será esencialmente diferente porque China consolide una posición que ya había venido pues acumulando en las últimas décadas y rebasará a Estados Unidos como gran potencia. O por el contrario, muchos dicen que a China le va a ir muy mal como resultado de esta pandemia, porque tarde o temprano se le fincarán responsabilidades por haber iniciado pues algo que llevó a una catástrofe mundial. Lo que yo considero, usando un análisis realista de las relaciones internacionales y basado en las tendencias que ya existían antes de la aparición del COVID-19, es que es muy poco probable que el mundo vaya a tener en sus relaciones internacionales una transformación radicalmente diferente como aquella que tenía antes de que apareciera el COVID-19. No habrá demasiados cambios en la dirección de estas tendencias que ya nosotros habíamos visto desde antes del COVID-19. Más bien se van a acelerar. Es todavía muy pronto para predecir cuándo va a terminar esta crisis. Hay quien dice que en 6, que en 12, que en 18 meses. Hay quien dice que llevará todavía 2 años. Hay quien está pensando como el presidente de Francia, Macron, que es una oportunidad para cambiar ciertas políticas y, por ejemplo, no usar el dinero que tenga el Estado para después de la pandemia, para apoyar, por ejemplo, a las líneas aéreas a que se recuperen. Eso para Macron parece ser que ya se acabó y quiere regresar a una especie de programa de ruralización de Francia semejante al plan Morgenthau que se pensó utilizar en Alemania al terminar la Primera Guerra Mundial, lo cual ciertamente pues, va a tener muchísimas resistencias tanto al interior de Francia como en la Unión Europea. Pero lo que sí podemos predecir con todos estos datos es, en primer lugar, que va a haber una disminución del liderazgo de los Estados Unidos y de la presencia de Estados Unidos como potencia dominante y hegemónica en el mundo. En segundo lugar, vamos a ver que se va a afectar la cooperación global y en tendencias, en muchos aspectos, para mal y no necesariamente para bien. Lo adelanto muy telegráficamente, como lo estamos viendo con el papel que va a desempeñar la Organización Mundial de la Salud. Se incrementarán las fricciones entre grandes potencias, principalmente entre China y Estados Unidos. Y vamos a ver también que va a haber una caída de la economía basada en el petróleo y los hidrocarburos, y probablemente se fortalecerá la tendencia a encontrar fuentes alternativas de energía, ya sea energía solar, energía eólica, energía nuclear. Ahora bien, todo esto que he mencionado, todos estos 4 factores que he mencionado, ya estaban presentes desde antes de que apareciera la crisis del COVID-19. Y más bien lo que se ve es que se van a acelerar y se van a subrayar estas tendencias hacia el futuro. Los Estados Unidos ciertamente dominarán cada vez menos el mundo,
Pero como ya lo habían planteado muchos autores que habían incluso creado el término de the rest, es decir, están las grandes potencias, Estados Unidos, China, Europa, y después pues están el resto. Niall Ferguson publicó en los años 70 uno que se llama Occidente y el resto, el cual quiere decir que el resto pues son todos los países que no están incluidos en estos grandes bloques económicos. Y este surgimiento del resto ciertamente va a generar una poliarquía, un pluralismo de focos, en donde pues Estados Unidos ya no va a tener pues los recursos, los elementos que había logrado tener como potencia hegemónica hasta antes de que estos se presentaran. Pero esto también podemos decir que ya estaba presente desde antes del COVID-19. Estados Unidos, lo vimos con el gobierno de Trump, tuvo una salida del conflicto de Siria, de Afganistán, de Irak, responsabilizó a Obama de haber metido a los Estados Unidos, y a los predecesores, los Bush, de haberlo metido a Estados Unidos en conflictos que al final de cuentas no le interesan tanto. Su lema de America First, primero América, está diseñado para que los recursos económicos que tiene Estados Unidos se usen más para resolver problemas domésticos y problemas internos y menos para una presencia externa en el exterior. En otras palabras, de acuerdo a la metáfora clásica de la política económica, Trump apostó por más mantequilla y menos cañones en la balanza del esquema económico. Desde antes del COVID-19 también el modelo de Estados Unidos ya se veía con mucho escepticismo como un modelo a seguir, no solamente en Europa o en América Latina, sino también en varias partes más. Pero ahora la respuesta, digamos, tan errática, torpe, contradictoria que ha dado el presidente Trump ante la pandemia y las cifras que tenemos con los resultados de que pues, es el país más infectado y con el mayor número de muertos que en cualquier parte del mundo, pues han llevado a que los Estados Unidos han manejado mal la pandemia, a diferencia de otros países, que no pueden ser ni Italia ni España tampoco, pero sí, por ejemplo, Nueva Zelanda, gobernada por una mujer que ha logrado tener, junto con otros países que son gobernados por mujeres, resultados sumamente positivos en cuanto a la disminución de la pandemia, porque tomaron las medidas que debían de tomar con decisión y resolución desde un principio. Estamos también ante una perspectiva en que la globalización tiene que verse como una realidad, no como una elección. Muchos dicen que con esto se acabó la globalización, que se acabó el neoliberalismo, pero si lo que vemos más bien es que la globalización es lo que explica por qué se dio esta pandemia con estas características como quizá no se había visto ninguna pandemia equivalente antes en la historia del planeta. Tiene dimensiones planetarias y ciertamente va a haber respuestas, decisiones de decir que se tienen que cerrar fronteras, que se tienen que tomar más decisiones del control interno de los países y ciertamente las respuestas que hemos visto han sido más de carácter nacional y no de cooperación internacional. Pero de todas maneras, las tendencias globales son cuestiones que muy difícilmente van a dejarnos. Aquí nos tocó vivir y esta es una realidad, no una elección. No obstante, el papel, por ejemplo, a lo que ya me refería de la Organización Mundial de la Salud y su retirada, habla mucho más del pobre estado de la gobernanza global. La idea de una comunidad internacional es cada vez más una aspiración normativa típico ideal, incluso en el sentido weberiano, que una realidad aplicada a las características de la geopolítica de hoy. Las principales respuestas pues han sido, como ya dije, nacionales y no internacionales,
Y cuando pase la crisis, el énfasis se va a hacer mucho más en lo nacional. Cada Estado-nación va a poner un gran énfasis en la necesidad de una recuperación nacional, de utilizar sus recursos para una recuperación nacional y no para una cooperación internacional. Veremos que las pobres respuestas internacionales al cambio climático pues hablan mucho de esta dirección. Lo mismo en China, en Europa, en Estados Unidos que en México. Las relaciones de China y Estados Unidos se han venido deteriorando mucho antes del COVID-19. La pandemia exacerbó la fricción entre las dos grandes potencias y tanto Europa como Estados Unidos ya hacen responsable a China de haber originado el desastre, por haber ocultado la magnitud del desastre en un inicio y sobre todo por lo que ya se está diciendo, que finalmente el virus se pudo haber producido en un laboratorio y pudo haberse producido algún accidente por el cual escapó, que es algo que hacia lo cual pues está negando China que lo haya cometido. Pero lo cierto es que también en ciencias sociales tenemos que estar muy conscientes que a veces las creencias son más importantes que las realidades. Y en este sentido, aunque no sea cierto que el virus sea algo que se originó o no se originó en el laboratorio, lo importante es que ya hay una tendencia, y no solamente por parte de Estados Unidos. En Europa, también Alemania está incluso considerando las posibilidades de una demanda frente a China, y esas cuestiones son a veces más importantes que lo que puede ser la realidad auténtica de si fue un accidente que se produjo en la naturaleza o que se produjo en los laboratorios. China, por su lado, considera, entre otras cosas, tiene muchos reclamos históricos que vienen desde mucho más atrás. La presencia de Estados Unidos en Asia es una anomalía histórica y es algo que comparte con algunos grupos japoneses. Y reciente, sobre todo, cuestiones de cómo se maneja el comercio internacional, los derechos humanos, el caso de Taiwán. El comercio global, vamos a ver que después de la pandemia se recuperará parcialmente, pero más si es manejado por gobiernos y no por el mercado. Vamos a ver también una tendencia que la ley de la oferta y la demanda para manejar, por ejemplo, precios del petróleo, es algo que va a disminuir frente a la existencia de distintos gobiernos que necesitan tener un mayor grado de intervención en la manera como se puede llegar a ajustar el precio del petróleo y sin las torpezas que pues sí cometió la secretaria de Energía de México en la última reunión del OPEP Plus al respecto. La pandemia va a reforzar muy probablemente también una recesión democrática que el mundo había estado viviendo desde que acabó la primavera árabe. Hay muchas posibilidades de que ciertas tendencias antidemocráticas se subrayen en este momento. En países como Corea del Norte, como Irán, incluso como la República Federativa Rusa, se puede estar tomando ya esto como un pretexto en donde, por ejemplo, las garantías individuales, las libertades se van a considerar como víctimas colaterales de la pandemia. Se pueden llegar a considerar como un lujo frente a las necesidades que se tendrán que imponer en términos de restricciones para regresar a una situación de normalidad. Y esto no quiere decir que esté bien o que esté mal. Yo personalmente lo veo en términos lamentables, pero lo cierto es que esta es una tendencia que se puede venir dando, así como también vamos a ver que va a haber una creciente resistencia a admitir grandes masas de refugiados, que es una tendencia también que ya se había visto en los últimos 3 lustros, desde mucho antes de la pandemia. El aumento del desempleo pues va a expulsar la admisión de refugiados y los gobiernos de todos los países van a tener que utilizar sus recursos para resolver problemas internos, apoyar a su propia población y no aceptar más inmigrados. Así empezó, por ejemplo, el Brexit. Recordemos que Gran Bretaña se sale originalmente de la Unión Europea
con la intención muy clara de decir que no, tenía que cuidar sus fronteras frente a la posibilidad de admitir cuotas de inmigrados. Es una tendencia que existía antes del COVID y que simplemente se va a subrayar con más fuerza ahora y en todas partes del mundo. La debilidad estatal ha sido un problema del siglo XXI, pero los costos de la pandemia muy probablemente van a crear estados más débiles e incluso vamos a ver que puede haber estados fallidos que sí estaban con una relativa viabilidad antes del COVID-19 y después del COVID-19 pueden llegar a tener serios problemas incluso para su subsistencia. Y esto como consecuencia de que se quiera o no, se desee o no, va a aumentar de una u otra manera la deuda externa e interna en casi todos lados a niveles sin precedentes. Entre otras cosas porque también hay que atender programas de salud y hay que atender programas que tienen que ver con pues los recursos que se van a dar para tratar de mantener a pequeños empresarios. En fin, unos últimos puntos que quiero que mencionara Osto es que el mundo hoy simplemente ya no está adecuado para que pueda ser configurado, como por ejemplo se hizo en Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial, en la Carta de San Francisco, que dio lugar a la creación de la Organización de las Naciones Unidas, a todas las instituciones que finalmente se establecieron con una fuerte presencia de los Estados Unidos al terminar la la Segunda Guerra en 1945. Y eso sí no se puede porque el poder ya está distribuido en muchas más manos, tanto estatales como no estatales, que nunca antes. El consenso con respecto incluso hacia dónde vamos, el fin de la historia de que hablaba Fukuyama, está casi ausente. Las nuevas tecnologías y los desafíos que han superado la capacidad colectiva para lidiar con ellos están presentes. Y ningún país individual por sí mismo tiene lo que era la presencia y el peso de los Estados Unidos en 1945 para reconfigurar el mundo. Esto quiere decir que, por ejemplo, incluso dándose el lejano caso de que Joe Biden gane las elecciones presidenciales de noviembre, la resistencia de la opinión pública, del Congreso de los Estados Unidos, para impedir que haya un regreso al papel expansivo de los Estados Unidos en el mundo, es algo que pues va a estar presente. Se quiera o no, esto influye en la disminución de la presencia de los Estados Unidos. Y ningún otro país, ni siquiera China o alguien más, tiene la capacidad para ocupar y llenar el vacío que los Estados Unidos crearon en 45 y poco a poco fue dejando a un lado. Entonces, esto quiere decir también que tampoco una política exterior basada en una oposición radical a China es adecuada ni remotamente para poder abordar los problemas y desafíos globales que configuran hoy al mundo. Y en esto, pues hay que estar muy conscientes de que si queremos imaginar qué tipo de mundo es en el que vamos a vivir después del coronavirus, después de la pandemia, pues lo que podemos decir es que será un mundo que estará mucho más cerca de lo que fue el escenario después de la Primera Guerra Mundial, después de la primera posguerra y no de la segunda. ¿Por qué? Bueno, porque como resultado de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos tuvieron que aislarse. No le aceptaron en Estados Unidos a Woodrow Wilson su política de los 18 puntos que logró imponer todavía en el Tratado de Versalles. Obligaron a Wilson, incluso pierde por ahí unas elecciones de regreso a Estados Unidos, y en ese sentido los Estados Unidos se decidieron hace 100 años por regresar a un aislacionismo que se mantuvo durante los años 20. Que los europeos arreglen sus problemas, nosotros ya no queremos meternos, ni tenemos que ir allá a resolverle esa cuestión.
Y también, esto es muy importante, por favor cierren su micrófono los que no estén usando porque interfieren. Y por último, lo más importante en esto es que el aislacionismo de Estados Unidos llevará pues a una competencia no cordial, sino de discordia entre grandes potencias, una economía regida por nuevas fuentes alternativas y en donde vamos a ver, pues si se revisa un libro de historia de el mundo o historia de Europa al terminar la Primera Guerra Mundial, como la de David Thompson, pues ahí lo que él presenta es que los acuerdos de Locarno, a final de cuentas, acabaron pacificando, creando condiciones de paz, se preocupaban por cómo se iba a dar la recuperación económica, le cargaron la mano a un país que fue Alemania como el responsable único del conflicto de la Primera Guerra Mundial. Podemos estar en riesgo de que ahora se tome a China como el chivo expiatorio al cual se le carguen todas las pulgas de este conflicto. Y recordemos que finalmente fue un error muy grande haber tomado a Alemania como único responsable de las causas de la Primera Guerra Mundial, porque eso preparó en un proceso justamente de retirada de tendencias democráticas, etcétera, de las que ya hemos hablado, pues a una línea que acabó llevando al fascismo y que acabó llevando a la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que estar conscientes que también, así como en la Primera Guerra Mundial, el petróleo ya para la década de los 20 había sustituido al carbón mineral como principal fuente de energía de las sociedades industriales, podemos estar en un punto en donde el petróleo deje de tener el papel que adquirió hace 100 años y se ha sustituido ahora por fuentes alternativas y más limpias de energía y se haga una reorientación de todo en esa dirección. Y para concluir, pues en fin, yo insisto en esto, estamos en una dirección en donde se va a poner mayor énfasis en las tendencias que ya estaban presentes desde antes del COVID-19. No va a ser tanto el cambio radical, sino que ya tenemos muchos indicadores de que hay cuestiones que se reforzarán con estas características, pero también no estamos viendo algo muy optimista, como por ejemplo lo quiere ver el presidente de Francia, sino que más bien yo creo que aquí se cumplirá una prospectiva, un diagnóstico prospectivo que dio Max Weber en 1919, al terminar la Primera Guerra Mundial, cuando se le preguntó que cómo veía el futuro de Alemania, de Europa y del mundo en general para los años que estaban por seguir. Y él respondió, no nos espera la alborada del estío, sino que tenemos una cruda y gélida noche polar delante de nosotros, pero basado en muy buena medida en las tendencias que ya estaban presentes desde antes de que se iniciara esta crisis. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sin duda ya empezaron a llegar las preguntas que le haremos al final. Saludo a todos quienes han incorporado a esta charla. Somos ya 180 personas. Hay personas participando desde Colombia. Saludos a todos y de otras partes de la República, parte de alumnos y parte de la comunidad del Colegio de Veracruz, de amigos de la Ciudad de México. Un saludo a todos. Y bueno, doctor Octavio Segovia, sin duda lo que acaba de pronunciar el doctor es pues esta reconfiguración que a lo mejor no tiene el calado del que se ha hablado en algunos foros y que han hablado incluso de si existe la necesidad de reconfigurar la Organización de Naciones Unidas. Sin duda ya fue de llamar la atención para todos pues el desfondo, que más bien la falta de fondeo que hizo Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud en medio de la pandemia. Y sabemos, hemos últimamente
leído en diferentes foros, pues más información acerca de las últimas pandemias que ha habido en el mundo. Y por eso quisimos que participara con nosotros, doctor, porque usted hizo precisamente su tesis doctoral sobre el tema, sobre el manejo institucional de las pandemias. El doctor Gustavo Segovia es internacionalista, ha estado en diferentes instituciones de México y en el extranjero como ponente sobre estos temas. Además, es un tema que sigue trabajando y del cual sigue publicando. Doctor, ¿cómo vería usted el manejo institucional que se le ha dado a nivel global y a nivel México a este problema? Precisamente uniendo el hilo con lo que cerró el doctor Gil Villegas, pues sabemos que la pandemia de la famosa gripe española, que no fue española, pero así fue conocida, fue un factor que también participó en el final de la Primera Guerra Mundial. Fueron casi 500,000 alemanes los que murieron en las trincheras producto de esta pandemia. Y bueno, otros tantos, no tanto como alemanes, pero pues desde luego en el frente de los aliados también. Es decir, son recurrentes. Aquí lo que deberíamos de aprender es, ¿estamos aprendiendo de algo? ¿Hay alguna lección que podamos sacar en positivo de las pandemias anteriores y servirá de algo este encierro, este confinamiento a nivel mundial, que no solamente nos ha traído de vuelta a los animales a las calles, sino también habrá alguna lección que aprender? Adelante, doctor. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Saludo a todos los que nos escuchan. Buenas tardes a todos. Es un placer compartir. Respondiendo a las preguntas que me hizo favor de hacerme el rector Eugenio Vázquez del Colegio de Veracruz y atendiendo también a algunos de los argumentos del doctor Gil Villegas, yo diría al respecto lo siguiente. En primer lugar, quisiera decir que concuerdo a grandes rasgos con todo lo expuesto por el doctor Gil Villegas. Me parece que si hay un enfoque teórico que nos ayude a entender qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar en un futuro, es definitivamente el realismo. Sin embargo, yo consideraría que son los realistas neoclásicos, no los neorrealistas ni los realistas clásicos, los que nos ayudan o nos podrían ayudar a entender qué es lo que está pasando y va a pasar, puesto que los neorrealistas postulan que las explicaciones de lo que ocurre en el sistema internacional se derivan de la estructura, es decir, de la distribución de las capacidades al interior del sistema internacional. Los realistas clásicos, como Morgenthau o como Edward Carr, postulan que lo que ocurre en el sistema internacional y por ende en la política internacional tiene que ver más bien con la naturaleza humana. Retomando a Hobbes, es decir, el hombre sería egoísta, malo, buscaría el poder, etc. Mientras que los realistas neoclásicos consideran que la explicación de lo que ocurre en el sistema internacional no la vamos a encontrar únicamente en la estructura, que es lo que sugeriría Kenneth Waltz y lo que postula en ese libro paradigmático que es Theory of International Politics, que revoluciona no solamente al realismo, sino y sobre todo a los paradigmas de nuestra disciplina. Entonces, para los realistas neoclásicos, la explicación provendrá del interior de los estados, pero también de la estructura. Y esta pandemia, al igual que otras, pero sobre todo la pandemia actual, nos ha demostrado que no basta entender qué es lo que sucede en el sistema internacional. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la actuación de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud
o cualquier otra organización intergubernamental, ni tampoco qué es lo que ocurre entre distintos actores en el sistema internacional, sean estos gubernamentales o no gubernamentales, sino que además habría que mirar qué es lo que ocurre en el interior de los estados, puesto que los actores sociales influirían en los gobiernos para a su vez modificar los intereses de los mismos en el sistema internacional. Para mí, este periodo ejemplifica el ocaso del liberalismo como paradigma de las teorías de las relaciones internacionales, pero también el ocaso del liberalismo en su vertiente política e incluso económica. Y en ese sentido, concuerdo con el doctor Gil Villegas, aunque él no lo mencionó de esta manera. Esto es un proceso muy largo que se ha venido dando desde hace varios años y lo que estamos observando en estos momentos es simple y sencillamente una profundización de esa tendencia. Sin embargo, esta es definitivamente una cruz más en el ataúd del liberalismo y por lo tanto es un contraargumento a las tesis de Francis Fukuyama que enarbola en ese artículo de 1989, posterior a la caída del muro de Berlín, en donde él declara triunfador al liberalismo en su vertiente económica y política. A partir de ese momento, Fukuyama anuncia el triunfo del sistema político y económico de los Estados Unidos. Recordemos que con la caída del muro de Berlín inicia el ocaso no solo de la Unión Soviética, sino y sobre todo del sistema político y económico que representa. Pues bien, 1989 marca definitivamente un antes y un después en la historia de la humanidad, ciertamente, pero también en la teorización al interior de las relaciones internacionales. A partir de ese momento, otros enfoques cobrarían relevancia y se plantarían firmemente en los debates de las relaciones internacionales, tales como la teoría crítica, el postestructuralismo, otrora mejor conocido como posmodernismo, y más tarde llegarían el pensamiento verde, el feminismo al interior de las relaciones internacionales, y por supuesto, años más tarde, un enfoque denominado constructivismo habría de cobrar mayor relevancia. Y ese momento precisamente es 2001, después de la caída de las Torres Gemelas, cuando el neorrealismo ya no basta para explicar qué es lo que está sucediendo. Pues bien, yo sostengo que ese periodo hegemónico del neoliberalismo, periodo hegemónico que comenzaría al menos de manera formal en 1989 con la publicación de ese artículo que después se vuelve libro, El fin de la historia de Francis Fukuyama, estaría teniendo una estocada más a raíz del manejo que han hecho los organismos internacionales y los estados-nación de la actual pandemia de coronavirus. Ya en 1994, es decir, tan solo 5 años después de la caída del muro de Berlín, Annemarie Slaughter había anunciado el regreso del Estado. Y me parece que eso es precisamente lo que estamos atestiguando hoy día. Annemarie Slaughter en 1994 escribió un artículo muy influyente en Foreign Affairs titulado El realmente nuevo orden mundial, The Real New World Order. En ese artículo,
Annemarie Slaughter nos hacía ver que ese mundo idílico que habían planteado los liberales institucionales no solamente... Perdón, doctor, les ruego a todos apagar sus micrófonos. Disculpe, doctor, adelante. No, cuidado. Gracias. En ese artículo, Annemarie Slaughter nos hacía ver que el mundo que habían esbozado durante tantos años los liberales y que por ende habían promovido, y obviamente estamos hablando, como bien decía el doctor Gil Villegas, de un orden que empieza a estructurarse en los 14 puntos de Woodrow Wilson, puntos que de una u otra forma, con el paso de las décadas, logran tener una cierta penetración en los líderes mundiales y en el sistema internacional, pero ella nos decía que ese orden liberal institucional basado en el respeto a las reglas, las normas, la observancia del derecho internacional, la pertenencia a las organizaciones intergubernamentales, etcétera, era un mundo que no solamente sería difícil de llevar a cabo, difícil de tener, sino que incluso era peligroso. En aquel artículo de 1994, Annemarie Slaughter nos hace ver que en realidad el Estado está regresando. En aquel entonces ella hablaba de cómo el Estado se deconstruía, de cómo se separaba en sus distintas partes funcionales y de cómo éstas comenzarían a relacionarse con sus pares en el extranjero, que es lo que hoy conocemos como transgubernamentalismo y que es lo que llevan a cabo las redes. En 1994, Annemarie Slaughter anunciaba pues el paso de un mundo dominado por las organizaciones intergubernamentales y los estados a uno que habría de ser dominado por las redes transgubernamentales, conformadas por los ministros o viceministros de las distintas secretarías o ministerios de los estados, quienes, sin mediación de sus ministerios de Relaciones Exteriores, sin mediación y muchas veces sin conocimiento del jefe de Estado, se relacionarían directamente con sus pares. Por múltiples razones. Annemarie Slaughter no es la primera en hablar de transgubernamentalismo, por supuesto. Ella se basa en la obra de Robert Cohen y Joseph Nye de los 70, de ese artículo en donde ellos hablan acerca del transgubernamentalismo y de las alianzas, pero sí sería la primera en esbozar ese nuevo orden mundial basado en redes transgubernamentales. Ahora bien, ¿qué es lo que observamos hoy día? Que a diferencia, y retomando la pregunta que me hace el rector, que a diferencia del manejo institucional de la pandemia de influenza H1N1 que se origina en Norteamérica, en donde las redes transgubernamentales tuvieron un papel preponderante, en esta pandemia, las redes transgubernamentales, derivado de los actuales liderazgos, sobre todo en México y Estados Unidos, quedaron en un segundo plano. En el 2009, redes transgubernamentales como la Iniciativa Global de Seguridad en Salud, que es la Global Health Security Initiative, DHSI, por sus siglas en inglés, conformada por el G7 y México, o el North American Coordinating Body for Pandemic Influenza, que es otra red transgubernamental creada años atrás por estos tres gobiernos para enfrentar lo que ya se venía a venir, porque ya sabíamos desde hace muchos años que íbamos a tener una pandemia de influenza, que iba a ser lo más probable de tipo aviar, y a raíz de eso es que los gobiernos, no solo de Norteamérica, sino de los países desarrollados de Occidente, se alían para compartir experiencias, conocimientos y capacidades. Pues bien,
después de la epidemia que tuvimos en 2003 con el SARS, que recordemos fue la primera vez que la Organización Mundial de la Salud declara una emergencia sanitaria de carácter internacional. A partir de ese suceso es que gobiernos de distinto signo político empiezan a colaborar de manera informal, no jerárquica y horizontal, a través de esas redes que no son parte de las organizaciones intergubernamentales y que no dependen del Ejecutivo para poder funcionar. Esa iniciativa de la cual les hablé surge en 2001, precisamente después de un riesgo sanitario de carácter internacional. Seguro todos lo recuerdan. La diseminación de anthrax en cartas y paquetes en el correo de los Estados Unidos. Pues bien, es esa primera amenaza a la bioseguridad la que hace que el G7 y México empiecen a colaborar para enfrentar no solamente el terrorismo biológico, sino también las enfermedades contagiosas como lo es el coronavirus, el ébola, la influenza, el MERS, dengue, chikungunya, en fin. Hasta la fecha llevamos 6 declaraciones de amenaza sanitaria de carácter internacional. Sin embargo, esta amenaza es definitivamente la que más daños ha provocado no solamente a las sociedades, sino también a las economías de la gran mayoría de los países del planeta. Como sabemos, esta pandemia está presente en 187 países y territorios. Ha provocado casi 40 millones de contagiados en todo el mundo. Si observamos, por ejemplo, el mapa que nos presenta a diario la Universidad Johns Hopkins, que es especialista en temas de bioseguridad y donde, por cierto, se gradúa nuestro subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, podemos ver el avance que esta enfermedad ha tenido en todo el mundo. Decía, tenemos casi 4 millones de contagiados, 187 países. Una tercera parte de los contagiados están en Estados Unidos, lo cual es muy preocupante porque es nuestro vecino y los virus y las bacterias no conocen de fronteras. Es decir, los virus y las bacterias no necesitan pasaporte para poder viajar y los virus y las bacterias no solamente viajan en nosotros, los virus y las bacterias viajan también en otros seres vivos, pero también en mercancías. Sabemos muy bien, por ejemplo, que el coronavirus puede resistir hasta 3 días en superficies de acero, como lo son los grifos, y puede resistir por lo menos 24 horas en el cartón. Entonces, imagínense, algunos gobernantes en el mundo o en México se han preocupado por cerrar fronteras, por restringir las libertades, olvidándose que los virus no se detienen. Ese fue el caso de la influenza en 2009, pero también ha sido el caso de otras epidemias, de otras declaratorias, como es el caso del ébola, que recordemos llegó hasta África, o en el caso de la epidemia de Zika en 2016, que prácticamente llegó a todos los países del hemisferio occidental, desde Argentina hasta Miami, o bien el SARS, que afectó en 2003 a China, a Hong Kong, pero también grandemente a Canadá y a Estados Unidos. Pueden observar el mapa de la Universidad de Johns Hopkins, ¿lo están observando? ¿Sí pueden ver el mapa? Sí. Perfecto, gracias. Bueno, ahí pueden apreciar los puntos que indican el contagio y que están presentes, como decía, en 180 países o territorios de todo el planeta.
Se han salvado muy pocos espacios en el planeta, entre ellos la Antártida y algunas islas en el Pacífico. Pero es ilustrativo ver que África, por ejemplo, ha sido poco golpeada por esta pandemia y ello se debe en gran medida a las pocas conexiones aéreas y al poco desarrollo económico que hay en esos países. Donde ustedes vean más conexiones aéreas es donde habrá un mayor contagio. Aquí les muestro otro mapa que les muestra todas las rutas aéreas que hay en el planeta. Ahí pueden apreciar cuán conectados estamos en el norte del planeta y cuán poco conectados están los países que se encuentran en el hemisferio sur. Pueden apreciar, por ejemplo, la intensa comunicación que hay entre los Estados Unidos y la Unión Europea, que son, dicho sea de paso, algunos de los países que más han resentido de los contagios a nivel mundial. Por ejemplo, el Reino Unido y Estados Unidos, quienes juntos tienen más de 100,000 muertos, que no es poca cosa tomando en cuenta que 267,233 ciudadanos, personas en todo el mundo han fallecido a causa del coronavirus. ¿Qué nos dice esto? Bueno, pues esta es una muestra de cuán globalizados estamos, de cuán interdependientes somos en todos los ámbitos económicos, políticos, sociales. Volteemos la mirada a nuestro México. ¿Qué pasa en Baja California? Exactamente lo mismo. Baja California es uno de los estados más golpeados, empezando por Tijuana. Y eso es así debido a esos tránsitos constantes que hay entre las dos fronteras. ¿Qué es lo que yo preveo derivado de lo que hemos observado con la pandemia del coronavirus? Que habrá un regreso del Estado, como decía Annemarie Slaughter en 1994, el Estado contraatacará, haciendo alusión a estas sagas de la Guerra de las Galaxias. El Estado retomará su posición privilegiada en el sistema internacional. Hemos visto cómo, sin importar si hablamos de democracias liberales o de autocracias, en todas ellas, en mayor o menor medida, ha habido una restricción de las libertades. Claro, ha habido países como Japón y Alemania, con pasados tortuosos, que se han resistido a imponer medidas coercitivas. Sin embargo, otros países del primer mundo y del G7 han impuesto ese tipo de medidas o incluso han invocado el estado de excepción, con todo lo que ello implica. Me refiero, por ejemplo, a España, me refiero a Chile, pero también a otras democracias en el mundo, como la brasileña, la filipina, en donde ya habíamos observado retrocesos que se han ido agudizando con el paso de los días. Lo mismo podemos decir de la Hungría de Víctor Orbán, de Polonia, etcétera. Y no digamos, por supuesto, de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que este tipo de acciones anuncia? Bueno, pues que el Estado-Nación se verá fortalecido en detrimento de las organizaciones intergubernamentales y, como decía el doctor Gil Villegas, de la cooperación internacional. Observaremos también, me parece, una retirada paulatina de las organizaciones intergubernamentales, y no porque ellas quieran, sino porque tendrán menos fondos para operar. Y así haya ONGs tan relevantes como la Fundación Bill y Melinda Gates de la Salud, que deciden suplantar
al Estado y aportar los fondos que éste deja de aportar, aún así recordemos que este sigue siendo un orden post-westfaliano en el sentido de que el Estado no acepta superiores. El Estado es el único que puede determinar qué ocurre en su territorio. Y lo vimos incluso en el experimento más avanzado del liberalismo, que es la Unión Europea, en donde Hungría hizo lo que quiso, Polonia hizo lo que quiso, España volvió a sus impulsos autoritarios propios de la dictadura franquista y tomó medidas coercitivas en contra de sus ciudadanos. Incluso en México hemos apreciado cómo algunos estados se han ido por la libre y han utilizado el garrote en vez de la zanahoria para disuadir a nuestros conciudadanos de que se queden en casa. Me refiero, por ejemplo, al caso de Jalisco. Concluyo con lo siguiente. ¿Hay alguna lección respecto a las epidemias anteriores? Me parece que sí hay muchas lecciones. La primera de ellas es que esta pandemia nos ha demostrado que es fundamental robustecer las capacidades médicas locales. Es importante también dotar de mayor presupuesto a las organizaciones intergubernamentales, tales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Organismo Andino de Salud, etcétera. Es importante también reformar la Organización Mundial de la Salud, a pesar de que el Reglamento Sanitario Internacional se modificó en 2005 y que esa modificación llevó... ¿Ya? ¿Se suspendió? Suspendió, yo creo, su internet. Sí. De todas maneras, ya es tiempo, ¿no? Sí, ya estamos en las consideraciones finales. De todas maneras, ahorita vamos a leer las preguntas, doctor, si le parece bien que le han formulado quienes están participando con nosotros. Entre ellas veía la alumna del doctorado Guerrero que le preguntaba, doctor, que si hay algún mecanismo internacional, por ejemplo, en el caso de que se comprobara alguna responsabilidad de China en el origen de la pandemia, si quiere avanzar brevemente en ese sentido, doctor, en lo que recuperamos al doctor Octavio. Sí, muy bien. Sí, además esta pregunta ya vi por ahí que se conecta con dos más que van en la misma dirección con respecto al conflicto China-Estados Unidos. Existe la posibilidad, es decir, China está a partir de la pandemia trabajando mucho en lo que sería una moneda digital que pudiera ser aceptado precisamente porque en este momento sigue teniendo una enorme dependencia de un sistema monetario que se respalda fundamentalmente en dólares. Entonces, mientras se llega a aceptar lo que representa pues esa moneda digital, China tiene una vulnerabilidad en lo que se refiere a la posibilidad de que pudiera tener sanciones económicas, congelaciones de cuentas o simplemente que literalmente los Estados Unidos se cobraran a lo chino, perdón por usar la expresión, pero sería así, lo que ellos consideran que es lo que tendría que pagar China y que pues creo que asciende a $10,000 por cada uno de los muertos que ha habido en la Unión Americana y que habría una demanda formal para cobrárselos a China. Esto puede ser que primero tienen que demostrar que efectivamente China como Estado-nación tiene una responsabilidad internacional en una creación deliberada de lo que ocurrió, aunque fuera por un accidente y no que fue algo proveniente de la naturaleza. Pero resulta que también Alemania, nada menos que Angela Merkel, que se ha visto tan capaz, tan eficiente, tan prudente en esto, también ha ya indicado que en un momento determinado sí está dispuesto a presentarle demandas a la República Popular China por este accidente. Habría que demostrar
que el virus fue creado en laboratorio, pero aunque no se demuestre, muchas veces, como lo decía, en ciencias sociales, en relaciones internacionales, en relaciones sociales, las creencias son más importantes que lo que se llama las realidades. Entonces, esto se junta a la perspectiva realista con la que yo inicié. Y por cierto, el realismo político no lo inició Hobbes, ¿eh? El realismo político se inicia con Tucídides y con Maquiavelo. Y Hobbes es una variante que ha tenido mucha influencia en teorías de relaciones internacionales, pero no va en la dirección del tipo de realismo político que yo estaba afirmando, que va más en la dirección de Max Weber, de Morgenthau, de Ramón Aron, de Stanley Hoffman e incluso de Stephen Krasner. Así que en este sentido, la perspectiva de qué es lo que va a ocurrir realistamente, más de aquello a lo que nosotros esperaríamos que fuera lo conveniente, es lo fundamental. Yo mencioné que la comunidad internacional como concepto se está convirtiendo en una aspiración ideal, pero que la realidad es que como consecuencia de esta pandemia, pues ha disminuido la cooperación, la gobernanza internacional, van a disminuir la presencia. No es que así lo queramos, ni así lo deseemos, es simplemente un hecho. Va a disminuir la presencia de organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, como también va a disminuir considerablemente el peso de la Organización de las Naciones Unidas en las respuestas. Por eso decía que esto se parece mucho más a la primera posguerra que a la segunda. No vemos unas Naciones Unidas fuertes con un liderazgo como el de Hammarskjöld, resolviendo problemas en el Congo o algo por el estilo, sino más bien una débil liga de las naciones, como la que se gestó después de la Primera Guerra Mundial, y en la cual, pues a final de cuentas, los países que promueven sus propios intereses políticos estatales, como fue Mussolini invadiendo Abisinia, Hitler anexándose Checoslovaquia, una parte de Checoslovaquia y de Austria, pues son los elementos que están condicionando esta tendencia, en donde lo que podemos decir es que lo que va a pagar los platos rotos es la gobernanza internacional. Va a haber una disminución en una cooperación internacional institucional, y ciertamente hay varios estados que van a tratar de intervenir en lo que se refiere a la posibilidad de poder monitorear, timonear problemas económicos sin dejárselos al mercado, pero hay otros casos que simplemente no los puede resolver ni una intervención estatal ni una intervención internacional, como es, por ejemplo, el salvaguardar una estabilidad en los precios internacionales del petróleo. Lo hemos visto, y esto sí es algo que no va a ser temporal. Tiene una tendencia a manifestarse por una década, por lo menos como pasó después de que la OPEP subió los precios en 1973 y se mantuvieron altos a partir de esa alza de los petróleos, y ahora por tendencias de mercado hay un exceso de petróleo en el mundo en este momento, tenemos esta caída de los precios internacionales del petróleo. Es una realidad, no es lo que desearíamos. Como también podemos argumentar que México tenderá a estar cada vez más dependiendo de los Estados Unidos en la relación geopolítica. No vamos hacia una diversificación de la dependencia, no vamos hacia una disminución de la dependencia frente a Estados Unidos. Esta dependencia se está acelerando y forma parte de la geopolítica. A las feministas de los años 60 les molestaba mucho que se utilizara el término de que la biología es destino. En términos de relaciones internacionales, yo creo que la geopolítica es destino, y en este caso a México le toca jugar con su vecino. Para bien, hay muchas cosas muy positivas como las hemos visto en términos comerciales, por ejemplo, fundamentados en perspectivas neoliberales, o nos puede ir muy mal, como se han dado pues invasiones, pérdidas de soberanía o el cumplir funciones para los intereses de Estados Unidos y no los intereses de una soberanía nacional. Un punto último, el realismo político dice que los estados no tienen amigos, los estados tienen intereses.
Y esto lo representa especialmente la política que ha seguido Estados Unidos desde el siglo XIX para acá, en donde si ellos ayudan a alguien que pueden considerar que es su amigo, es porque tienen un interés en donde saben que hay elementos de codependencia, como lo estamos viendo ahora en términos de cadenas de producción, que se pueden ver rotas por el aislamiento y que están insistiendo en que estas cadenas de producción tienen que restablecerse porque si no les afectaría a sus propios intereses. Y a cambio de esto, te mando unos ventiladores, unos cubrebocas y te regalo 100,000 barriles de petróleo para que bajes tu producción, porque de todas maneras todos los tenemos que bajar, aunque la consecuencia final fue que ni con esa baja de la producción de todos los países del OPEP Plus se pudo detener la hecatombe del derrumbe de los precios de petróleo internacional. Correcto. Pues muchísimas gracias, doctor. Agradecemos mucho su presencia, siempre solidaria con la comunidad del Colegio de Veracruz. Un saludo desde Jalapa. Y desde luego también al doctor Octavio, que suponemos tuvo problemas de conexión. Y simplemente que no quiero dejar pasar las preguntas que han tenido, también en el sentido han hecho, si vamos a un nuevo sistema económico mundial. Yo les diría que, bueno, al final el doctor Gil Villegas está hablando de esta interdependencia, donde ahora resulta que Estados Unidos es el más preocupado porque abramos las cadenas restablezcamos las cadenas de productivas que están conectadas con ellos por asuntos además de seguridad nacional de los Estados Unidos, porque hay una buena parte de su industria aeroespacial que depende de componentes mexicanos, y la interdependencia mundial, bueno, me parece que eso sería muy difícil cambiarlo. Yo más bien pondría sobre la mesa la reflexión que apuntó ya el doctor Gil Villegas y también el doctor Octavio, en el sentido de cuáles son los retos que vienen para las democracias liberales. Recordemos que el tema de la democracia no está en duda, salvo en muy pocas latitudes del mundo. Sin embargo, el tema de las elecciones, lo que sí está en duda son las libertades que hay y que caben dentro de cada una de las democracias. Me parece que el riesgo, como bien apuntó el doctor Gil Villegas, en estos momentos en muchos países de Occidente y del hemisferio occidental y democracias avanzadas es que las ganadas espacios de libertad ciudadanos se puedan postergar, se puedan reducir o se puedan de plano cancelar en aras de un control sanitario o en aras de un mayor control político. Y además es probable que veamos en los próximos años, ya lo veremos el próximo año en México, que habrá un repunte de las tendencias de ofertas electorales populistas en el mundo, ¿no? Como un intento de poder contestar estas exigencias sociales, de ir a un nuevo orden social, a un nuevo orden productivo, a un nuevo orden que haga sentir más seguros a los ciudadanos. Así que, pues, muchas gracias a todos quienes nos acompañaron. Por el tiempo no podemos seguir extendiéndonos, pero le cedo la voz al doctor Gil Villegas para sus consideraciones finales. Hoy, ¿no podemos extendernos un poquito más, rector? Sí, claro. Sí, adelante, doctor. Bueno, para empezar, vi que me mandó por ahí a saludos, nada menos que desde Querétaro, mi compañero de licenciatura de Relaciones Internacionales en el Colegio de México, Gregorio Morales, que me da mucho gusto saber de él y que está bien, así como de Indira, de muchísimas gentes que han hecho muy buenas preguntas. Me gustaría responder muchas que van en esa misma dirección, pero digamos, cada vez estoy más convencido de que vamos a salir de esta pandemia, pero a final de cuentas vamos a reconocer muchísimos aspectos de los que teníamos previamente. Algunos se radicalizarán, pero mire, rector, aquí con respecto también a lo que podemos decir en México, muchos, por ejemplo, pensaron que con el gobierno de la 4T íbamos a tener un cambio absolutamente radical en todo. Y lo que vemos es que pues, hay un sistema presidencialista que tiene ciertos rasgos que hay con algunos otros elementos. Les pido apagar sus micrófonos, por favor. Disculpe, doctor, adelante. Sí, gracias. Y que en ese sentido, pues hay muchas cosas que podemos seguir reconociendo a pesar de todas las transformaciones que efectivamente se han hecho. Pero
no, digamos, no vivimos en una monarquía, ¿no? No regresamos a la época de Iturbide y Maximiliano, ni siquiera de Santana, sino que tenemos características de este sistema político con división de poderes, con un peso que sigue teniendo la Constitución, con un peso que sigue teniendo el Estado de Derecho y también con muchos de los efectos que existían previamente, ¿no? Y de estos efectos que existían previamente, pues podemos ver muchas más cuestiones que en el ámbito internacional vamos a seguir reconociendo. La disminución de la presencia de Estados Unidos, que la cooperación internacional va a pagar en términos de una reducción de su eficiencia y de presencia de instituciones internacionales, en lugar de aumentar y de crecer como era deseable, y un cambio, que ese sí parece ser que es de grandes consecuencias y transformaciones socioeconómicas, que son energías más limpias y la sustitución del petróleo como principal fuente de energía del mundo del siglo XXI, como el petróleo lo fue del siglo XX y el carbón mineral de las organizaciones industriales y sociedades industriales del siglo XIX. Ese es el cambio más importante que yo veo, la sustitución del carbón, y por supuesto que se van a intentar muchas utopías y distopías. Mencionaba yo al presidente Macron, que está diciendo ya, o sea, se acaban el apoyo a las líneas aéreas. Bueno, se acaba el apoyo a las líneas aéreas, ¿qué es lo que quiere decir? Que los franceses ya no van a tener sus sagradas vacaciones en las islas Seychelles y todos los lugares que ellos consideraban que era importante, que quiere regresar a que produzcan bienes agropecuarios en granjas y en elementos locales. Esto yo creo que si había indignados, si había chalecos amarillos por otras cosas, esto puede producir realmente una revuelta social en muchos aspectos. Y finalmente yo creo que también muchas personas van a considerar el siguiente hecho. Los países que más éxito han tenido en controlar la pandemia y que tienen los números más bajos, que son países desarrollados, que están en el ámbito de la contaminación del mapa que nos enseñaba el doctor Segovia, esos fueron estados gobernados por mujeres. Hay una sorprendente coincidencia en el hecho de que las mujeres que se asustaron más, podría uno decir, consideraron que había que tomar las medidas en serio, impusieron, como en Nueva Zelanda, las restricciones más importantes a tiempo, y no pasó como lo que pasó en Estados Unidos, por ejemplo, de Trump diciendo que eso no era importante, o Boris Johnson en Gran Bretaña diciendo que eso no existía y que lo mejor era que todo el mundo ya se enfermara para que todo el mundo generara los anticuerpos, o la posición que tiene ahora Donald Trump, vamos a abrir la economía y se van a morir unos cuantos más. Y ahí yo pensé en una perspectiva de una intérprete de la historia que decía, para hacer un omelette victorioso hay que romper unos cuantos huevos de vidas individuales. Y esa es más o menos la posición que están adoptando estos otros gobernantes en contraste con mujeres jóvenes, porque son además mujeres jóvenes, estas en Islandia, en Nueva Zelanda, etcétera, que tomaron estas decisiones muy a tiempo y salvaron a sus países de muertes, y con un control además que sí funcionó, con una gran cooperación social, que yo creo que a veces, por ejemplo, aquí en México todavía nos falta mucho para que se dé ese nivel de conciencia cívica y de cooperación social, porque pues en estos otros países no vemos a nadie que esté diciendo que no cree en el coronavirus, o que eso no existe, o que a mí no me va a dar, y si me da, pues ya estaría de Dios, ¿no? Ese tipo de mentalidad no está en los países que han tenido grandes éxitos en la superación de esta pandemia. Y lo último, aun cuando lleguemos a una reinstalación, esto respondiendo a otra pregunta, a una reinstalación de la economía, digamos, para julio, para agosto, esto no nos exime de la posibilidad de que podamos tener un rebote de
la pandemia si no se toman y no se mantienen ciertas precauciones de distancia social, de higiene, etcétera, sobre todo porque conforme se acerca el invierno, la posibilidad de que este virus mute o se mezcle con algún otro son muy grandes. Entonces sí tenemos un problema de que esto, como decía yo al principio, pues algunos calculan que en 6, otros que en 12, otros que en 18 meses vamos a salir, pero hay quien está diciendo que esto va como para 2 años. Esperemos que estas vacunas que ya están encontrando, que ya adoptó Japón, que ya colaboraron los británicos con Estados Unidos para elaborar esta vacuna, pues se pueda producir y distribuir a tiempo antes de que llegue el invierno, ¿no? Hay alguien más que me está preguntando, ¿cree que seguiremos invadidos en México de productos chinos? Pues es que eso depende mucho de la forma como se vaya a presionar con respecto a la responsabilidad que puede tener China en esta pandemia. Porque si se viene, cosa que no sería deseable, pero que es muy probable, se viene una, campaña internacional mundial contra China para responsabilizarla de la creación del virus, se le puede bloquear, lo cual sería muy mala idea, porque al bloquearla se generan cierto tipo de resentimientos ante una gran potencia, y lo que vimos después de la Primera Guerra Mundial es que esa forma de victimización que se hizo de Alemania acabó provocando algo mucho más catastrófico después, como fue la Segunda Guerra Mundial, en términos de violación de derechos humanos y cosas por el estilo. Lo ideal sería, pues, simplemente aceptar la versión que está dando China de decir que fue un problema natural, que no es cierto que se creó allí en su laboratorio de Wuhan, que lamentablemente está dado del mercado, en donde dice China que se inició por un accidente natural el contagio, y pues que a China no se le aísle de la comunidad internacional. Voy a dar nada más un dato para que a mucha gente se le olvida de historia de las relaciones internacionales de México. El país que propuso el ingreso de la República Popular China a el seno de la Organización de las Naciones Unidas en octubre de 1972 fue México. Fue el presidente Luis Echeverría el que dio un discurso con todos los argumentos de por qué China, que no pertenecía a las Naciones Unidas desde 1945, tenía que entrar en 1972. Y los argumentos que dio fue por su presencia económica, cultural, milenaria, etcétera. Pero hay aquí también que hacer la siguiente observación. Si México hizo ese discurso, y a él le corresponde, a México le corresponde el honor de haber integrado a China en la comunidad internacional con ese discurso de Echeverría y su política del tercer mundo, es un discurso que fue, digamos, promovido y sugerido por Henry Kissinger, el jefe del Departamento de Estado. Estados Unidos no podía promover ese ingreso porque formaba parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Necesitaban a alguien que no se viera tan directamente involucrado. ¿Y qué país escogió Estados Unidos? Pues la geopolítica es destino, a México, un país que tenía pues un enorme prestigio y récord internacional por las posiciones que tuvo frente al franquismo y frente a los refugiados judíos y centroeuropeos y rusos judíos que vinieron a México, y por lo tanto era el país al que no se le podía cuestionar su legitimidad como país que no era potencia geopolítica para pedir que México ingresara al seno de las Naciones Unidas. Y eso no se les olvida a los chinos. Eso es algo que es importante tenerlo en cuenta, aunque ciertamente no sería realista pensar que China puede sustituir la importancia que tiene Estados Unidos en nuestra capacidad de producción económica, nuestras relaciones políticas, sociales, diplomáticas, lo cual hemos visto que se ha incrementado considerablemente en los últimos 18 meses. Ese nivel de dependencia
hacia lo que establezcan los Estados Unidos en la firma del TEMEC o bien en la solicitud de que sean las Fuerzas Armadas las que cuiden las fronteras de Estados Unidos, y las respuestas que efectivamente ha dado en los últimos meses Donald Trump para ayudar a México, diciéndole, bueno, si te faltan 100,000 barriles para bajar tu producción, yo los pongo ya después a ver cómo me los pagas, o bien lo que acaba de enviar de respiradores y otro tipo de ayuda técnica que seguramente puede seguir llegando, y que, ojo, en este momento Trump no está dando ese tipo de ayuda a prácticamente ningún otro país más que a México y a Canadá. Correcto. Pues muchísimas gracias a todos por participar. Quiero decirles que para quienes quieran compartir este ejercicio, va a estar en nuestras plataformas, en la página de Facebook y de YouTube del Colegio de Veracruz, así como también recordarles que cada semana estaremos teniendo charlas sobre diferentes temas y desde los diferentes ángulos de estudio que hay en el seno del Colegio de Veracruz. A todos, muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Gracias nuevamente por acompañarnos, como siempre. Nos vemos acá pronto en tanto Rector, pase. perdón. Y Octavio, gracias. Ya bienvenido. regresé. Perdón, se cayó mi internet y tuve que recurrir al del celular. No te apures, ya pasamos a las preguntas, pero si quieres terminar tus consideraciones finales, con todo gusto, Sí. Octavio, adelante. Muchas gracias. Sí, me gustaría responder un par de preguntas que vi en el chat. Bueno, en primer lugar, concluyo con lo siguiente respecto a las implicaciones que tendremos tanto en el mundo como en la disciplina de las relaciones internacionales. Me parece que observaremos una securitización tanto de la disciplina como de la salud. Y esto provocará lo que ya anunciaba un postestructuralista, Kees van der Pijl, en un artículo de 2016 titulado La disciplina del miedo, en donde él anunciaba que las relaciones internacionales cada vez más adquirirían ese toque enfocado en la seguridad, lo que en seguridad internacional conocemos como securitización. Adicionalmente, en el ámbito económico, observaremos decrecimiento en casi todo el mundo, particularmente en Canadá, México y Estados Unidos, aunque también en el hemisferio occidental, Brasil cae de manera considerable. Claro, nadie tanto como México en el hemisferio occidental, ni siquiera Canadá o Estados Unidos. Se estima que la economía mexicana caerá entre 6.6 y 7%, esto acorde a las proyecciones, por ejemplo, de la OCDE. ¿Qué más ocurrirá? Bueno, pues se perderán aún más empleos en los Estados Unidos y en México. En México llevamos ya, recordemos, 500,000 de desempleados en lo que va de la pandemia. En Estados Unidos tan solo van 26 millones de desempleados en 5 semanas. Y evidentemente el que haya desempleo allá nos pega a nosotros por el asunto de las remesas. La economía mundial decrecerá en torno al 0,5 punto porcentual en 2020 y observaremos una recuperación paulatina en 2021. Eso aplica también para México. Sin embargo, la recuperación será magra e insuficiente, máxime para un país cuya economía ya estaba estancada. Países ganadores, sistemas políticos y económicos ganadores, pues yo me atrevería a decir que aún no tenemos respuestas respecto a estas interrogantes. ¿Por qué? Porque la evidencia empírica nos está haciendo ver que el buen manejo de esta epidemia, tanto por parte de las organizaciones internacionales como por parte de los Estados-nación, son multifactoriales. Hay distintas razones por las cuales unos y otros manejaron mejor la epidemia y tienen más o menos muertos, más o menos contagiados. Tenemos casos como, por ejemplo, el de Venezuela, en donde a la fecha hay tan solo 10 muertos. Entonces, cualquiera podría llegar a creer que Venezuela lo hizo maravillosamente y que en realidad lo que se requiere
para resolver un problema así es mano dura, autocracia, pero también aislacionismo. Evidentemente, esto nos puede llevar a conclusiones erróneas, pero también esto nos hace ver que tenemos que analizar más concienzudamente quiénes son aquellos que, según la tabla, salen como los mejor y los peor parados. Una cosa es clara, aquellos estados que fueron desmantelando paulatinamente el estado de bienestar, como el Reino Unido o Estados Unidos, figuran entre los países perdedores. Aquellos estados que todavía mantienen algo del estado de bienestar europeo, como por ejemplo Alemania, han lidiado mejor con la pandemia. Pero como ya lo apuntaba, esta respuesta obedece a distintos factores. No solamente podemos tomar en cuenta el sistema político o el sistema económico. En el caso de Alemania, recordemos que sí es una democracia liberal, pero a diferencia de Francia, quien no lo ha hecho tan bien, Alemania es federalista, Francia es centralista, lo cual nos lleva también a reflexionar respecto a esos países en el sistema internacional que tienen un sistema político centralista y a aquellos que tienen un sistema político federalista. Algo que también deberíamos de tomar en cuenta, me parece, en nuestros futuros análisis es qué tanto influyó el aislamiento. Pero no solamente el aislamiento de los países, como fue el caso de Corea del Norte y de Venezuela, quienes además hoy por hoy están poco conectados vía vuelos, vía barcos de pasajeros, etcétera, sino que además se han convertido en los parias de este sistema internacional. Debemos de pensar también, me parece, en esos países que impusieron la sana distancia vis a vis los países que no impusieron la sana distancia. Suecia, por ejemplo. Suecia decidió que no era necesario coartar libertades, que no era necesario agarrar el garrote, a diferencia de lo que hizo España, por ejemplo, en el mismo seno de la Unión Europea. Pero Suecia tiene la misma cantidad de muertos que México. Claro está, nosotros somos un país mucho más grande que Suecia. Suecia tiene al día de hoy 3.040 muertos, México tiene 2.704. Canadá, el otro miembro del TEMEC, tiene 4.512 muertos. Y China, con un sistema político completamente distinto, tiene casi la misma cantidad de muertos, 4.637. Claro está que todos sabemos que China no ha sido transparente, que China ha maquillado las cifras y que China aún nos oculta muchas cosas. Al menos de eso dan cuenta distintas estimaciones. Yo dejaría estos temas para la reflexión y por último, atendiendo a dos preguntas que hicieron por ahí, Marco Chena nos pregunta que si los países que dieron amplias libertades y tuvieron bajos costos de información controlaron mejor el coronavirus. Pues hasta el momento pareciera ser que sí, al menos si analizo el caso de México, Alemania y Suecia, pareciera ser que sí. Sin embargo, hay también diferencias importantes. ¿Por qué? Porque incluso los países de Occidente, las democracias liberales que van campeando por el mundo como los paladines de la justicia, también tuvieron grandes fallas y no han reportado ni todos los muertos ni todos los contagiados, y eso incluye, por supuesto, a México. Hay muy pocos países en el mundo que hayan seguido el ejemplo de Bélgica, que, por ejemplo, decidió reportar todas las muertes que sucedían afuera de los hospitales. La gran mayoría de los países lo que han reportado es los muertos que han fallecido en los hospitales.
No así, por ejemplo, en los asilos. Evidentemente, hay grandes reticencias internas para hacer esto, pero eso nos hace ver que tampoco podemos fiarnos de esas listas. Si ustedes analizan el caso de Bélgica en ese mapa que les presenté hace rato de la Universidad Johns Hopkins, verán que tiene varios casos, que tiene aproximadamente 3,000 casos. Es decir, más que muchos otros países que son mucho más grandes. Para concluir, yo diría que esta pandemia requiere que se haga un análisis mayor. La Organización Mundial de la Salud tendrá que reconvenir una vez más al panel de expertos, a ese panel que asesora al secretario de la Organización Mundial de la Salud, al doctor Tedros, así como ocurrió con el ébola, así como ocurrió con la influenza, para extraer lecciones que nos permitan lidiar mejor con pandemias futuras. Muchas gracias. Gracias, doctor Octavio. Gracias, doctor Francisco Gil Villegas, y desde luego a todos los miembros. Doctor, adelante. Nada más hay una muy precisión. Alguien me pregunta que en dónde puede consultar un libro sobre cuál fue la participación de México para el ingreso de China a la Organización de las Naciones Unidas en 1972. La tesis de mi colega Humberto Garza Elizondo, en el Colegio de México, su tesis de licenciatura, se llama China y el Tercer Mundo. Fue publicada por el Colegio de México. Seguramente se puede conseguir en la versión electrónica del fondo que tiene, del fondo de publicaciones del Colegio de México, y es un libro que justamente da una pormenorizada narración de las relaciones de China, no solo con México, sino con todo lo que se consideraban que eran los países del tercer mundo, y en donde a China, pues después de su ingreso a las Naciones Unidas, se llegó a considerar como el líder de las Naciones Unidas. Respecto a la cuestión de la pregunta del doctor Chena, yo creo que no es tan fácil responderlo, porque las dirigentes que yo mencioné, que han tenido un enorme éxito en Islanda y Nueva Zelanda, justamente tuvieron un gran éxito porque impusieron medidas restrictivas que en otras partes del mundo, México, Estados Unidos, se considerarían que son violatorias de garantías individuales. Y no obstante ahí, tuvieron pues una mano dura con una gran eficacia para estas cuestiones. Y en Alemania, pues Angela Merkel no impuso medidas de esas características, pero sí insistió muy a tiempo en que esto había que tomarse en serio, que no era broma, y no anduvo diciendo que se dieran abrazos o que no importaba que se infectaran todos, como dijo Boris Johnson, o que el mismo Donald Trump, que dijo que esto no era realmente tan importante y que todo se iba a curar cuando llegara el calorcito de la primavera. Esas posiciones irresponsables son las que en muy buena medida generan esta expansión de la pandemia. Y en países que se lo tomaron, países con alta tradición cívica y desarrollada, como es el caso de estos países dirigidos por mujeres jóvenes, como Nueva Zelanda o Islandia, tuvieron entonces un gran éxito. Y un último punto, insisto, el realismo político no se inició con Hobbes. Eso es un error. El realismo político se inicia con Tucídides y con Maquiavelo. Y esas son las fuentes, por ejemplo, para alguien como Max Weber, que influyó a su vez en Morgenthau y que a mí me parece que sigue siendo el mejor modelo explicativo de cosas que no pueden explicar los estructuralistas o los hermenéuticos en relación a por qué los estados-nación que tienen intereses y no tienen amigos siguen teniendo ese tipo de cuestiones. Bueno, muchas gracias, rector. Ya por ahí se Gracias a todos. volando. Este es cuanto, y esta es la voluntad de todos quienes integramos comunidad en el Colegio de Veracruz, de reflexionar y de salir fortalecidos para la realidad después del COVID-19. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Gracias.